Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Empezar la clase. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, buen día. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la nueva unidad que se llama raíces de ecuaciones. Entonces, ¿qué entendemos por raíces de ecuaciones? Vamos a entender cualquiera de estas dos situaciones que se nos presentan aquí en estos dos gráficos. Entonces, vamos a entender primero que la raíz está sobre el eje de las X, ¿no es cierto? En este caso, este tipo de problema sería f de x igual a 0. Es decir, buscamos el valor de x que hace que f de x tenga el valor de 0, ¿no es cierto? Ceros de una ecuación. Pero también podemos entender como problemas de raíces aquellos valores de x que hacen que f de x tenga el valor de p. En este caso, la intersección de la ecuación va a ser con un eje paralelo al eje de la x que pasa por p. Pudiéramos llamarlo por decir x', ¿no? Entonces, estas dos situaciones representan, en general, los problemas de cálculo de raíces de ecuación. Entonces, es muy importante cuando se lea el enunciado de un problema, identificar si estamos en el tipo de problemas de f de x igual a 0. En ese caso tenemos que buscar la raíz sobre el eje de las x, ¿no? Y en los problemas, en los algoritmos que son iterativos de los métodos numéricos que vamos a ver, entonces a medida que hagamos iteraciones, ¿no?, el valor de x se va a aproximar al valor de la raíz, ¿no?, y el valor de f de x se va a aproximar al valor de 0, ¿no? Eso sería entonces este primer tipo de problemas. En cambio, en los problemas de f de x igual a p, el valor, a medida que nosotros iteramos, el valor de x se aproxima al valor de la raíz y el valor de f de x se aproxima al valor de p, ¿no es cierto? Entonces son problemas similares, pero con objetivos diferentes, ¿no es cierto? La raíz está en el primer caso sobre el eje de las x y en el segundo caso la raíz está sobre un eje paralelo al eje de las x que pasa por p. Entonces p va a ser un valor constante, que es dato también del problema, ¿no? Entonces yo les voy a decir, por decir, calcule la raíz de tal problema de manera que el valor de la función tome tal valor, ¿no? Calcular el valor de x para que f de x sea igual a 100, por decir, ¿no? Entonces, ahí vamos a interpretar que estamos en un problema de este tipo, ¿no? F de x igual a p. Ahora, si yo les digo calcule las raíces reales de esta ecuación, simplemente tengo que calcular todos los valores de x que hacen que la función valga 0. ¿Sí? Entonces, este es, digamos, el inicio, ¿no?, donde yo tengo que identificar claramente en cuál de los dos tipos de problemas me encuentro, ¿no? Si estoy en el problema de f de x igual a 0 o f de x igual a p. Ok, para ello, bueno, el caso más conocido para evaluar raíces, ya ustedes lo conocen, es la fórmula cuadrática, ¿no? Esta es la fórmula cuadrática que nos permiten calcular las dos raíces de un polinomio de segundo grado, que es una parábola en realidad, ¿no es cierto? Estos pueden ser valores reales o valores imaginarios, ¿no? Nosotros en este curso vamos a trabajar fundamentalmente con raíces reales, ¿sí? Ok, ojalá tuviéramos
ecuaciones para calcular las raíces, ¿no?, del tipo de la fórmula cuadrática para cualquier problema para cualquier tipo de ecuación. No existe, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es recurrir a los métodos numéricos. Y el primero que vamos a ver es el método gráfico. El método gráfico simplemente es la representación gráfica de una ecuación en el plano cartesiano, que ustedes ya lo han visto seguramente en alguna de las materias, ¿no?, en cálculo 1, en geometría analítica, ya han visto, ¿no? Entonces, el método gráfico lo que hacemos es, ¿no?, conocida una ecuación, ¿no es cierto? La función, en este caso del ejemplo, es una ecuación de tercer grado, un polinomio de tercer grado. Entonces lo que hacemos es darnos valores para x en un rango que nosotros podemos seleccionar, ¿no?, donde creemos que puede haber una raíz, ¿sí? Entonces nos damos los valores de x y cada valor de x lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos su correspondiente valor de f de x, ¿no es cierto? Entonces cada valor de x lo reemplazamos en la ecuación y calculamos f de x. De esa manera, cada par de puntos que se nos generan, ¿no?, cada par de valores de a y b, representan un punto en el gráfico, ¿no es cierto? Por ejemplo, para x igual a -1 y f de x igual a -1, estamos aquí, ¿no? Este sería nuestro punto representativo en el gráfico. Para x0 y f de x -1, estaríamos acá, otro punto, ¿sí? Para x1 y f de x -1, estaríamos aquí. Para x2, f de x5, estamos acá. Y para x3, f de x23, estaríamos, qué sé yo, por acá, por arriba, en algún lugar en 23, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos más o menos puntos que si quisiéramos nosotros tener una idea más cercana al comportamiento de nuestra ecuación, pudiéramos darnos valores intermedios, ¿no? Por decir, entre -1 y 0, ¿no? Nos podemos dar -0,5, -0,25, 0,25 positivo, 0,5, 0,75, ¿no es cierto? Podemos darnos valores intermedios de manera que vamos a construir o vamos a obtener puntos, ¿no?, varios puntos de nuestra curva, y uniendo todos esos puntos por una curva, generalmente es una curva suave, ¿cierto?, vamos a obtener lo que se conoce como la gráfica de nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, el objetivo del método gráfico es eso, ¿no es cierto?, graficar nuestra ecuación y observar de manera gráfica por dónde está nuestra raíz o nuestras raíces, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este problema en particular, que es una ecuación de tercer grado, un polinomio de tercer grado, tiene solamente una raíz real y las otras dos son imaginarias, ¿bien? Entonces, la raíz real, fíjense, vamos a aproximar acá, la raíz real está justo en el intervalo entre 1 y 2. Entonces nosotros pudiéramos decir que la raíz, ¿no?, está en el intervalo A B, donde A vale 1 y B vale 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos el intervalo de nuestra raíz. Pudiéramos ahora aproximar cuál es el valor de nuestra raíz. Nosotros vamos a representar por este símbolo, ¿no?, psi, ¿no?, una letra griega, que representa el valor exacto de la raíz. Es el valor al cual nosotros queremos llegar, ¿no es cierto? Pero como son estos métodos aproximados, simplemente vamos a tender a llegar a ese valor. Entonces, este símbolo representa el valor exacto, ¿ya? Y las aproximaciones van a ser valores de x, ¿no? Entonces vamos a obtener, por ejemplo, yo quisiera dar una aproximación ahorita observando simplemente este gráfico, cuánto vale
aproximadamente mi raíz. Entonces yo pudiera decir, vale 1,2, 1,3, no sé. 1,2 pudiera ser, no sé. Vale por ahí, ¿no? Entonces, esa es la precisión que me da este gráfico aproximadamente, ¿no? Yo sé que por aquí está 1,5, entonces sí, puede estar en 1,3 más o menos, ¿no? ¿Sí? La mitad sería 1,5 y está antes de la mitad, entonces puede ser que esté entre 1,3, 1,4 inclusive pudiera decir. Pero no puedo tener mayor precisión en la aproximación al valor de la raíz, ¿no es cierto? Esta forma gráfica de representar la raíz no me da esa opción, ¿no? No puedo decir, por ejemplo, está entre 1,32, 47, 16. Eso no me da, ¿no? No tengo la posibilidad de, observando solamente este gráfico, obtener tantos dígitos de precisión. Entonces, este método no es para tener precisión en realidad, es simplemente para tener un pantallazo de por dónde está la raíz y será el punto de partida para los métodos, los otros métodos numéricos que vamos a ver. ¿Sí? Ok, entonces el método gráfico es, digamos, el punto de partida para cualquiera de los otros métodos que vamos a desarrollar y tener una visión del comportamiento de la ecuación en los entornos o las raíces que nosotros querramos estudiar. Ok, pero esto es gráficamente, ¿no es cierto? Este es el método gráfico. Ahora, ¿cómo yo le enseño a la máquina a generar, por decir, este gráfico y a identificar el intervalo donde hay una raíz? Entonces, eso se puede a través de un teorema que nosotros tenemos, ¿no? Que es el teorema de Bolzano. Entonces, este teorema es básicamente, nos da la condición para que exista una raíz en el intervalo AB. Entonces, lo que este teorema nos dice que si tenemos una ecuación, digamos que es la ecuación anterior, ¿no? Que tiene un comportamiento más o menos así, ¿no? Y que tenemos un intervalo AB, donde ya sabemos que hay una raíz, ¿no es cierto? Entonces él nos dice que si tomamos el valor de f de a, ¿no es cierto? Este f de a, que vale en este caso menos 1, ¿no es cierto? Si yo reemplazo f de 1 en la ecuación, va a ser, ¿no? Si la ecuación era, la colocamos acá para recordar, x al cubo menos x menos 1, y yo reemplazo x por 1, entonces voy a tener 1 al cubo menos 1 menos 1. ¿No es cierto? 1 al cubo es 1, se va con este y nos queda menos 1. ¿Sí? Si ahora reemplazo en 2, ¿no? Entonces va a ser 2 al cubo menos 2 menos 1. Entonces va a ser 8 menos 3, 5. Entonces fíjense que la función en este otro extremo tiene el valor de 5. O sea, en el extremo izquierdo, en A, la función vale menos 1. Y en B, la función vale 5. Quiere decir que si yo sobre la curva, ¿no? Me posiciono sobre la curva y avanzo hacia el extremo B, ¿no es cierto? Hacia el valor de 2. Entonces, en algún punto, antes de llegar a B, tuvo que haber pasado por el valor de f de x igual a 0, ¿no es cierto? En ese punto donde la raíz, donde x es igual al valor de la raíz, ahí la función vale, justo vale 0, ¿no? En este problema en particular. Entonces, el teorema de Bolzano nos dice eso. Si yo tengo un intervalo donde el valor de la función cambia de signo, ¿no? Ya sea que pase de un valor negativo a positivo o de un valor positivo a negativo, cualquiera de los dos casos, que cambie de signo la función en ese intervalo, entonces significa que en ese intervalo hay una raíz, por lo menos una raíz, pudieran haber más.
pero nos garantiza que por lo menos hay una raíz. Entonces, de eso se trata el teorema de Bolzano, ¿no? Simplemente nos asegura que en el intervalo que estemos estudiando, AB, existe o no existe raíz. Si el producto de f de A por f de B es negativo, entonces hay raíz. Si el producto de f de A por f de B es un valor positivo, mayor a cero, entonces no hay raíz en ese intervalo entre A y B. ¿Sí? Esa es la importancia del teorema, ¿no? Entonces nosotros podemos enseñar a la máquina a calcular los valores de la función en los extremos de cada intervalo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estábamos aquí, que calcule f de x en cada subintervalo que estamos, o en cada valor de punto que estamos evaluando, ¿no? Y comparar, ¿no? En cada intervalo, entre n-1 y 0, entre 0 y 1, entre 1 y 2, ¿no es cierto? Y comparando los valores del producto de f de A por f de B. Y cuando detecte que f de A por f de B es negativo, entonces nos indique aquí hay raíz, ¿no es cierto? Esa es la importancia entonces del teorema de Bolzano. Y además que los métodos que vamos a ver a continuación, los métodos que se denominan de intervalo, es una exigencia inicial conocer un intervalo donde exista por lo menos una raíz. Entonces, en esos teoremas tenemos que verificar al inicio, antes de generar el algoritmo, verificar que se cumple la condición de existencia de raíz del teorema de Bolzano. ¿Eh? Esa entonces es la importancia del teorema de Bolzano. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, en este ejercicio en particular, ¿no? Aquí está bien aclarado, ¿no? La ecuación es x cubo menos x menos 1. Desde el punto de vista gráfico ya identificamos el intervalo donde existe la raíz, de manera que f de A vale menos 1 y f de B vale 5. ¿Sí? No nos interesa propiamente el valor, ¿no es cierto? Sino simplemente el signo de f de A y el signo de f de B. Entonces, fíjense acá, estamos colocando el signo, ¿no? de f de A, y acá también estamos colocando el signo de f de B, ¿no? Entonces, hago el producto. Menos por más nos da menos. Significa que ese producto es menor a cero. Si es menor a cero, entonces hay raíz en el intervalo que estoy probando, es decir, entre 1 y 2, ¿no? Por lo tanto, eso me da pie después, como vamos a ver a continuación, al método a continuar mejorando la aproximación, ¿no es cierto? El subintervalo lo voy a ir haciendo cada vez más pequeño, restringiendo, digamos, los valores de A y B, y a medida que haga más iteraciones, el valor de A y B se va a ir pareciendo, ¿no? Cada vez van a ser más parecidos, ¿no? Cuando A y B sean iguales en el infinito, digamos, en las infinitas iteraciones, entonces significa que ese es el valor de la raíz, ¿no? El valor exacto de la raíz. Como no podemos hacer infinitas iteraciones, nosotros vamos a usar el concepto de tolerancia para alcanzar un determinado valor de la aproximación a la raíz con un determinado error aproximado. Ok, entonces, no sé si hay alguna duda al respecto de lo que hemos hablado. Si no, pasamos al siguiente tema, que es el método de bisección. Entonces vamos a presentar ahora esta otra diapositiva. Ok. Entonces, el método de bisección, ya su nombre nos está indicando más o menos de qué se trata el método, ¿no es cierto? Bisección, ¿no? Si nosotros analizamos acá esta palabra, una palabra compuesta, ¿no? Bi, y sección, bi significa de
2, ¿no? Y sección, en este caso, significa de cortar, seccionar, ¿no? Dividir. Entonces, el método, lo que nos está indicando el nombre, es que vamos a subdividir en realidad el intervalo en mitades. Vamos a biseccionar, vamos a dividir en dos partes iguales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición inicial, sí, para iniciar con este método? Es que se cumpla el teorema de Bolzano, ¿no es cierto? Tenemos que dar como valores iniciales el intervalo que cumpla, ¿cierto? La condición del teorema de Bolzano, es decir, que el producto de f de A por f de B sea negativo, ¿no? Esto nos garantiza entonces que en el intervalo AB que estamos dando de inicio existe una raíz. Y en todo el procedimiento iterativo siempre vamos a tener un subintervalo que incluya a la raíz, ¿no? Nunca no. Si nos salimos, si estamos en un intervalo que no tiene raíz, entonces algo hemos hecho mal, porque estamos partiendo inicialmente de un intervalo que tiene raíz. Entonces, en el procedimiento siempre vamos a ir subdividiendo en mitades, ¿no?, el intervalo, y verificando en cuál de los subintervalos quedó la raíz y seleccionar el intervalo justamente donde hay raíz. Ok, entonces, las condiciones iniciales para el método de bisección: conocer, obviamente, cuál ecuación es la que vamos a buscar su raíz, y el intervalo donde vamos a comenzar a buscar la raíz, ¿no? Son los datos o condiciones iniciales. Ese intervalo debe cumplir, no es un intervalo cualquiera, debe cumplir con la condición del teorema de Bolzano. Ok. Entonces, en la primera aproximación, ¿en qué va a consistir? Vamos a trabajar en el ejemplo que ya conocemos, ¿no?, que tiene una raíz en el intervalo entre 1 y 2, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Es un dato que lo hemos visto justamente hace un ratito, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que este problema en particular, ¿no?, donde el valor de f de A es menos 1 y f de B es igual a 5, ¿no? Entonces, si yo hago f de A por f de B, voy a tener menos por más menos, ¿no es cierto? Entonces, cumple, ¿no es cierto?, la condición de Bolzano, del teorema de Bolzano de existencia de raíz. Ok, entonces ya tengo los datos iniciales, tengo la ecuación sobre la cual voy a buscar la raíz y tengo el intervalo que cumple la condición del teorema de Bolzano. Esos son los datos iniciales. Entonces, con esos datos iniciales, calculo la primera aproximación. Como hemos dicho que el método de bisección consiste en subdividir en mitades el intervalo, nuestro intervalo está entre 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo que hago es calcular el valor medio entre A y B, ¿no es cierto? La media entre A y B es 1 más 2 dividido entre 2, 1,5, ¿no? Entonces, si tengo yo acá, ¿no es cierto?, el 1 y acá tengo 2, la mitad está justo en 1,5, ¿no es cierto? El x1, ¿no? Este sería nuestro x1. Este es A y este es B, ¿no? Ahora, calculo el valor de la función en este nuevo punto. Es decir, introduzco el valor de x1 en mi ecuación, ¿no? Lo introduzco ahí y evalúo cuánto da. Entonces me está dando el valor de f de x1, me da 0,875. Este es un valor positivo, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo represento, este valor de 0,875 en mi gráfico, va a estar por arriba del eje de la x, ¿no es cierto? Entonces aquí f de x1 vale 0,875, ¿no? Esa sería la distancia desde el eje de la x al valor de f de x1. Ahora bien, el valor de
de f de a es, si yo lo grafico acá, ¿no? F de a vale menos 1, ¿no es cierto? Esto sería entonces f de a. Si yo recorro ahora mi ecuación desde a hasta x1, ¿no? Si yo hago este recorrido, me fijo que intersecta al eje de la x en un lugar entre 1 y 1,5, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que del subintervalo inicial AB, que estaba entre 1 y 2, y lo he subdividido en dos subintervalos, la raíz, ¿no es cierto? La raíz quedó, ¿de qué lado? Del subintervalo de la izquierda, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo puedo yo hacer el análisis de saber en cuál de los subintervalos quedó la raíz? Sin necesidad de verlo como lo estoy haciendo acá gráficamente. Es simplemente con el teorema de Bolzano, ¿no es cierto? Hago el producto f de a por f de x1, ¿no? En este caso, digamos que b representa aquí x1. Entonces, ¿cuánto es el valor de f de a? Ya sabemos que es menos 1, un valor negativo. ¿Cuánto dio f de x1? Un valor positivo. Entonces, el producto de menos por más nos dio menos. ¿Qué significa? Que la raíz está, ¿no?, en el intervalo entre 1 y 1,5. Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? Porque a vale 1 y x1 vale 1,5. Entonces, como el producto de f de a por f de x1 es negativo, entonces me está indicando que la raíz está entre 1 y 1,5, que es lo que se observa acá de manera gráfica, ¿no? Bueno, todo lo que he dicho acá está en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a borrar todo y lo vemos acá, ¿no? Entonces acá está el gráfico, ¿no?, la forma gráfica. Tenemos acá, este es nuestro valor de f de b, ¿no es cierto? Y este de acá viene a ser nuestro f de a. Y aquí sería el valor de f de x1, ¿no es cierto? Este de aquí sería nuestro x1, esto es a y esto es b. A igual a 1 y b igual a 2. Entonces ahí claramente se ve que la raíz quedó en el subintervalo de la izquierda, ¿no es cierto? Estamos entre a igual a 1 y ahora b valdrá 1,5, ¿no es cierto? Entonces la raíz quedó en ese intervalo. Se verifica, ¿no es cierto?, la condición del teorema de Bolzano, de manera que f de a por f de x1 es un valor negativo. Ok, una forma práctica para no tener que estar recordando el valor de f de a, porque acá vamos a hacer siempre la comparación de cada valor que calculemos de x y su correspondiente valor de f de x, lo vamos a multiplicar por f de a, siempre por el valor de la función del extremo izquierdo, ¿no es cierto? Por practicidad vamos a tomar ese valor. Ahora bien, si el valor de f de a inicial toma un valor negativo, en todo el proceso iterativo siempre f de a va a tomar ese valor negativo. Entonces ya no necesito recordar el valor propiamente de f de a, porque sé que siempre en cada iteración que yo genere un nuevo subintervalo, f de a tendrá un valor negativo. Entonces eso me facilita en el momento de hacer el producto, ¿no es cierto?, de f de a por f de x1. No tengo que ir a revisar en el proceso anterior, digamos, cuánto valía f de a, ¿no es cierto? Ya sé que f de a en este caso comenzó con un valor negativo y siempre va a ser un valor negativo. Entonces, f de a en este problema es negativo y f de x lo veo justamente en el momento en que calculo, ¿no?, f de x1, ¿cuánto vale? Un valor positivo. Muy bien. Entonces, menos por más, menos. Entonces, hay raíz en ese intervalo. Si ese producto fuese positivo, obviamente no hay raíz en ese subintervalo y necesariamente estará en el otro subintervalo, como vamos a ver a continuación.
¿no es cierto? Entonces, esta aproximación, esta primera aproximación, nos da un nuevo subintervalo. ¿Cuál es el nuevo subintervalo? ¿Cuáles son los nuevos valores de A y de B? Bueno, A se mantiene el mismo valor, pero B se recorrió, ¿no es cierto? B estaba aquí antiguamente, entonces ahora se recorre al valor de X, ¿no? Y ahora toma el nuevo valor de B, es 1,5, que es la mitad del intervalo anterior, ¿no? Se hizo más pequeñito, se dividió entre 2 el intervalo y ahora tengo un intervalo más pequeño. Y ese subintervalo, entonces ahora hago lo mismo que hice en este proceso, ¿no? Es decir, vuelvo a calcular el valor medio, ¿no es cierto? Entonces la segunda aproximación será calcular nuevamente el valor medio de entre estos nuevos valores de A y de B. Entonces, la mitad de 1 más, aquí es 1,5, ¿no es cierto? No es 15. Ahí es 1 más 1,5 dividido entre 2 nos da 1,25. ¿Sí? Ese valor lo llevo a mi ecuación, ¿no es cierto? Ahora ya es x2, entonces va a ser x2 al cubo menos x2 menos 1, me da este valor, que es un valor negativo. Entonces yo tengo en la mente, ¿cuánto vale f de a? Un valor negativo. Entonces hago el producto, f de a por f de x2. ¿Cuánto era a? Menos. ¿Cuánto es ahora f de x2? Menos. Menos por menos, más. ¿Qué significa eso? Que no hay intervalo, no hay raíz, perdón. No hay raíz en el subintervalo entre el valor de A, que era 1, y el valor de B, que es 1,5. Si la raíz no está en ese subintervalo, porque yo subdividí en 2, ¿no es cierto? Mi intervalo ahora era 1 y 1,5, dividí entre 2 y me dio 1,25, el valor medio. Entonces, si el valor de f de 1,25 me dio acá abajo, ¿no es cierto? Y f de 1,5 me dio, qué sé yo, por aquí 0,875 era, ¿no? Entonces, un valor positivo. Significa que si yo uno estos dos puntos, ¿no? Con una curva, entonces quiere decir que la raíz está en el subintervalo de la derecha y no en el subintervalo de la izquierda, que es lo que me está indicando justamente este producto, ¿no? No hay raíz entre 1, perdón, acá puse entre 1,5, es entre 1,25, ¿no? No hay raíz entre 1 y 1,25. Entonces, la raíz, ¿en cuál subintervalo está? Entonces, la raíz, ¿no? La raíz está en el subintervalo de la derecha, es decir, entre 1,25 y 1,5, ¿no? Por lo tanto, el valor de A, ¿no es cierto? El valor de A se recorre ahora al valor de X al revés de lo anterior, ¿no es cierto? De la iteración anterior. Ahora se recorre al valor de X y B se mantiene, ¿no es cierto? Este va a ser el nuevo valor de A y este es el valor de B que se mantiene. El valor, a ver, ¿cómo fue? Era entre, sí, es eso, ¿no? Se mantiene el valor anterior que era 1,5, ¿no es cierto? Este era el valor de B. Entonces B se mantiene en 1,5 y A se recorre al valor de X. Entonces tenemos un nuevo subintervalo. Ahora, más pequeñito, ya es la cuarta parte del intervalo inicial, ¿no es cierto? Y este intervalo está ahora, vale 0,25, digamos, la extensión de este nuevo intervalo. El intervalo inicial tenía una unidad de extensión. Ahora ya estamos en la cuarta parte de ese subintervalo. Ok, entonces, esto lo tenemos también aquí en la siguiente diapositiva de manera gráfica, ¿no? Tenemos el valor de f de 1,25, que nos daba un valor negativo ahora, ¿no es cierto? Valor negativo. Y el valor de f de b, que era un valor positivo, ¿no? Entonces la raíz estaba en el subintervalo de la derecha, ¿no? Este es nuestro subintervalo de la derecha. Ok, eso entonces lo detectamos de manera analítica, haciendo uso del teorema de Bolzano, ¿no?
Entonces, lo que le vamos a enseñar a la máquina es hacer eso simplemente, ¿no? Hacer ese producto. Cada vez que calculemos un nuevo valor de X, evaluar el producto de f de a por f de x, y si ese valor es negativo, está en el subintervalo izquierdo. Si ese valor es positivo, está en el subintervalo de la derecha. ¿Por qué tiene que estar en uno o en otro? Porque hemos comenzado, ¿no es cierto? La condición inicial es que tengamos un intervalo donde existe raíz. Por lo tanto, en cada iteración que hagamos, tenemos que seleccionar siempre. Si no está en uno, está en otro, ¿no es cierto? No hay opción de que no haya raíz en ninguno de los intervalos, porque si no, algo hemos hecho mal. Ok, entonces nuestro nuevo subintervalo en este caso es entre 1,25 y 1,5. ¿no? Y ese es el nuevo intervalo para la siguiente aproximación. ¿no? Ahora volvemos a calcular la media entre esos dos valores, ¿no? Y tenemos 1,375. Fíjense que esta aproximación a la raíz de 1,375 no lo teníamos de manera por el método gráfico, ¿no? Entonces, a medida que hagamos más iteraciones, vamos a ir incorporando mayor cantidad de dígitos y por lo tanto estamos mejorando no solamente la exactitud, estamos mejorando la precisión, ¿no? Al aumentar la cantidad de dígitos, estamos mejorando la precisión de la aproximación a nuestras raíces. Ok, en este nuevo subintervalo calculamos nuevamente el valor de la función en este punto, en este nuevo punto, perdón, y verificamos que f de a, nuevamente, sabemos que f de a es un valor negativo, ¿no? Por f de, en este caso, f de x3, ¿no es cierto? Negativo por positivo, negativo, ¿no? Si es menor a 0, entonces la raíz está entre los valores de a, que en este caso era 1,25, y b, que es 1,375. En este caso, entonces, b, que en el inciso anterior, ¿no es cierto?, valía, b valía 1,5, ahora se recorrió al valor de x, ¿no? Entonces, y b y a, perdón, se mantiene, ¿no?, el valor anterior. Este es el valor de a anterior, ¿no? Entonces se mantiene el valor de a y b se recorre al valor de x y tenemos ahora un subintervalo más pequeño, ¿no? Que es la mitad de la cuarta parte, ya sería la octava parte del subintervalo inicial, ¿no es cierto? Ok, y así sucesivamente, ¿no? Porque mientras más iteraciones hagamos, obviamente los valores de A y B van a comenzarse a parecerse cada vez más, ¿no? Ahora ya A vale 1,25 y B vale 1,375. Entonces, cada vez se van a ir aproximando los valores de A y B. Y aquí está la explicación, ¿no es cierto?, gráfica de esta tercera aproximación. Muy bien. Entonces, ahora esto, obviamente, si lo generalizamos para n iteraciones, tenemos ya el algoritmo, ¿no? El algoritmo del método de bisección. Entonces, en el algoritmo nosotros resumimos todos los datos necesarios y el procedimiento que vamos a ejecutar. Entonces, en este algoritmo necesitamos como datos iniciales la ecuación y el intervalo, pero no es cualquier intervalo, es un intervalo que nos garantice, ¿no es cierto?, que existe por lo menos una raíz. Es decir, que se cumpla la condición del teorema de Bolzano, que f de a por f de b sea negativo. Entonces, esto, digamos que son los datos iniciales, ¿no? Que si no se cumplen, obviamente no podemos continuar con lo siguiente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no?, si se cumplen los datos iniciales, entonces nos damos un contador. Y nos va a contar entonces la cantidad de iteraciones. Vamos a comenzar con i igual a 0, que es cuando tenemos los valores iniciales, ¿no es cierto?, de a y b. Entonces vamos a tener el valor de a sub 0, va a ser el valor de a, el valor de b sub 0 va a ser igual al valor de b que hemos dado inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, cuando i vale 0, vamos a calcular qué valor de x. Entonces le hemos colocado acá el subíndice
al primer valor calculado de I más 1, ¿no es cierto? Como I vale 0, I más 1 valdrá X1, ¿no es cierto? 0 más 1, 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual el valor de X1? Va a ser igual al valor de A sub I más B sub I dividido entre 2. Como I vale 0, va a ser el valor de A sub 0 más B sub 0 dividido entre 2, ¿no? Si fuese en el problema que estábamos calculando, A valía 1, más B que valía 2, la media de esos dos nos dio 1,25, o como es 1,5. ¿Sí? Ok, el siguiente paso es calcular obviamente el valor de f de x1, ¿no? En este caso nos dio un valor positivo de 0,875, ¿no? Para x1 igual a 1,5. Y ahora generamos la pregunta, ¿no? Que es el condicional este, ¿no? F de A sub 0 por F de X1 es menor a 5, menor a 0 o mayor a 0. Entonces tenemos, ¿no? Sabemos que F de A en este problema en particular que hemos trabajado era un valor negativo y F de X1 es un valor positivo, entonces nos da negativo. Entonces tenemos acá dos opciones, si es negativo o es positivo. Entonces, si es negativo, estamos en este condicional de acá. Y para esta condición nos dice que el siguiente valor de A es igual al anterior. Es decir, el A sub 1 va a ser igual al A sub 0. En este caso, 1. Y el B sub I más 1, que es el valor actual de B, ¿no? El B1, va a ser igual al valor de X1. Es decir, a 1,5. ¿No es cierto? Entonces ya tengo mis nuevos intervalos, mi nuevo intervalo que va a ser entonces entre 1 y 1,5. ¿Sí? Y de ahí nuevamente voy, toma el valor de I, ahora el valor de 1, ¿sí? ¿No? Y nuevamente calculo, ¿no? Con I igual a 1, ahora calculo X2, que va a ser la media entre A1 más B1 dividido entre 2, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es el algoritmo. Si, como fue el caso de este ejercicio, ¿no? En la segunda aproximación, el valor nos dio un valor negativo, perdón, el valor de B ahora era 1, la media de 1 y 1,5 es 1,25, ¿no? Y F de 1,25 nos dio un valor negativo, 0,29 y no sé qué más, ¿no? Entonces, haciendo el producto, F de A sub 1 por F de X2, ¿no? Menos por menos, más. Entonces, quiere decir que la raíz no está en el subintervalo de la izquierda, ¿no es cierto? Si este producto es positivo, ahora estamos en ¿cuál condicional? En este de acá, ¿no es cierto? Es mayor a 0. Entonces, ¿cuáles son los siguientes valores de A y de B? Entonces nos dice que A sub 2 ahora toma el valor de X2, ¿no? Y B sub 2 toma el valor de B sub 1. ¿Sí? Es decir, B se mantiene y ahora el que se recorre a la posición de X es el valor de A, ¿no? Y tenemos ahora nuestro intervalo más pequeñito. Ok, entonces este es el algoritmo y con este algoritmo es básicamente la base para generar la programación, ¿no es cierto? En algún lenguaje que ustedes dominen. Entonces ya ustedes pueden programar, pueden utilizar el MATLAB también que tiene su propio lenguaje de programación, ¿no? O en cualquier otro lenguaje. La ventaja del MATLAB que ya es un programa de métodos numéricos, ¿no? Y que eso nos permite, si yo genero este algoritmo en MATLAB, me permite comparar, ¿no? Las soluciones que yo obtenga con el programa que yo elabore, con los que ya tienen en su librería. El MATLAB ya los tiene, todos estos métodos, ¿no? Entonces yo pudiera hacer la comparación, ¿no? De este procedimiento, porque acá yo estoy viendo cómo se hace el cálculo de la raíz. En el MATLAB es simplemente colocar, ¿no es cierto?, una instrucción y le da el valor de
de la raíz. No me va a generar como en este caso, ¿no es cierto?, una solución que yo pueda ver paso a paso, ¿no?, del cálculo de la raíz. ¿Cómo lo vamos a hacer acá en nuestro ejercicio, ¿no es cierto? En este ejercicio es simplemente utilizando el mismo ejercicio, ¿no?, x cubo menos x menos 1. Ahora, utilizando el algoritmo del método de la bisección, queremos calcular la raíz con una tolerancia, ¿no?, igual a 0,05. Acuérdense de la tolerancia, ¿no es cierto? ¿Cómo se calculaba la tolerancia? La tolerancia es una fórmula, ¿no?, que es 0,5 por 10 a la 2 menos n, ¿no? Este es un valor porcentual. Y n viene a representar el número de cifras significativas con que yo quiero trabajar para el error, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le doy n igual a 3, ¿no?, con n igual a 3, voy a tener 10 elevado a la 2 menos 3, me va a quedar 0,5 por 10 a la menos 1, o lo que es lo mismo, 0,5 dividido entre 10, ¿no?, o 0,05%. ¿Qué es lo que me están pidiendo en este ejercicio? ¿No es cierto? Que el error aproximado en valor absoluto sea menor a 0,05%. Entonces, yo aquí ya sé que me están diciendo que trabaje con 3 cifras significativas para el error, ¿sí? Este ya es un dato que está incorporado por la definición de la tolerancia, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá, todos los valores del error aproximado que yo calculé están con 3 cifras significativas, ¿sí? Todos están con 3 cifras significativas porque es la exigencia que tiene este ejercicio en relación al error, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo hemos hecho acá en este ejercicio? Hemos iniciado con los valores iniciales, ¿no?, de A y B, 1,2, 1 y 2, ¿no es cierto? Calculamos el valor medio, 1,5, calculamos el valor de la función en ese punto, en ese nuevo punto, ¿no?, de x1, y comparamos ahora el producto de f de a, que en este ejercicio, como les digo, ya sabemos que f de a es un valor negativo. Y si es negativo al inicio, va a ser negativo en todas las iteraciones que hagamos. Entonces, ya en la mente ya se nos quedó grabado, en este problema, f de a es negativo. Entonces comparo, ¿no es cierto? Menos por más, menos, ¿sí? Entonces el producto de f de a por f de x, f de a sub 0 por f de x1 me da un valor negativo. ¿Qué significa eso? Miro mi algoritmo. Significa que estamos en este primer condicional. Por lo tanto, el siguiente valor de a va a ser igual a lo anterior. Y el siguiente valor de b va a ser el valor de x. Entonces nos vamos acá. El siguiente valor de a es el valor anterior. Y el siguiente valor de b, el valor de x. ¿No es cierto? Se recorre b al valor de x. Y nuevamente calculamos el valor medio, ¿no?, de esos dos valores entre 1 y 1,5. Ese valor lo incorporamos en nuestra ecuación y calculamos su correspondiente valor de f de x, ¿no? En este caso, x vale ya 2 y este sería el valor de f de x2. Ok, hacemos nuevamente el producto, f de a por este f de x. Sabemos que f de a es un valor negativo. Lo multiplico por este nuevo valor de la función, ¿no? Menos por menos nos da más. Si el producto es positivo, entonces estoy ahora en este otro condicional, ¿no es cierto?, donde el producto es positivo. Por lo tanto, el siguiente valor de a ahora toma el valor de x y el valor de b se mantiene, ¿no? Entonces acá el valor de x, ¿no?, el siguiente valor de x, perdón, este valor de x se viene al valor de a y el valor de b
toma el valor anterior, es decir, se mantiene. ¿Sí? Y nuevamente generamos, ¿no?, la media de esos dos valores, calculamos el valor de la función, volvemos a multiplicar por f de a y nos da que el producto es menor a 0, por lo tanto estamos en el primer condicional donde a se mantiene y b toma el valor de x, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo calculamos el error? El error aproximado en cada una de estas iteraciones. Entonces, el error aproximado va a ser el valor actual de x, el último valor calculado, menos el anterior, dividido entre el último valor de x calculado, todo eso por 100. ¿Sí? Entonces, tenemos, obviamente, que en la primera iteración, de hecho acá la numeración está mal, ¿no? Hemos dicho que i comienza en 0, ¿no? Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, en la décima iteración recién se alcanza de que el error aproximado sea menor a la tolerancia que hemos dado. Entonces vamos a ver cómo calculamos aquí este valor. Entonces va a ser, el error aproximado va a ser igual. El valor, estamos en este paso, y vale 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, xi más 1 va a ser x2, menos el valor anterior, que es x1, dividido entre x2 por 100. Entonces, ¿cuánto vale x2? x2 vale 1,25, ¿no es cierto? 1,25. x1 vale el valor anterior, 1,5, dividido entre 1,25 por 100. Entonces, haciendo operaciones, eso me va a dar menos 20,0% de error. ¿Sí? Que acá está puesto en notación científica, ¿no es cierto? Menos 2 por 10 a la 1. Es lo mismo que menos 20. ¿No? Y coloco solamente 3 cifras significativas. En este caso, 20,0. ¿No? En la siguiente aproximación ya me dio 9,09. ¿No? Entonces redondeo siempre el último dígito que permanece, ese lo redondeo de acuerdo al primer dígito descartado, ¿no? Si es menor a 5, queda igual. Si es mayor a 5, aumentamos en 1. Y si es igual a 5 seguido de 0, nos fijamos si el último dígito retenido es par o impar, ¿no? Que son los criterios de redondeo que hemos visto en la clase anterior. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Ok, entonces traten ustedes de reproducir, ¿no? Este fin de semana, pues, siéntense ahí, repasen lo que hemos visto y traten de reproducir los valores que tenemos en esta tabla, ¿no? Que por ahí tengo algún errorcito, como este de acá, por ejemplo, que comencé acá en 1 y debería haber comenzado en 0, ¿no? Esos valores están mal colocados. Entonces, traten de hacerlo ustedes manualmente. Esta tablita yo la generé en Excel, ¿no? En Excel es muy fácil, digamos, generar este algoritmo. Y si ustedes dominan el MATLAB, háganlo en MATLAB y que la presentación la haga en el formato de esta tabla. Entonces, ¿cómo generamos esta tabla? Para calcular la primera aproximación X, necesitamos conocer los valores de A y B. Entonces tenemos que tener una columna para A, una columna para B, y con esos dos valores calculamos X. Con X ya podemos calcular el valor de la función. Para saber de qué lado quedó la raíz de cuál de los dos intervalos, necesitamos conocer el producto de f de A por f de X, ¿no? Y finalmente, para saber hasta dónde vamos a llegar, calculamos el error aproximado. Y entonces, en el método de bisección necesitamos una columna para los valores de i, ¿no es cierto? Estos valores están mal, ¿no? Otra columna para a, otra columna para b, para x, f de x, producto y error. Entonces tenemos ¿cuántas columnas? 7 columnas. Entonces, en el método de bisección vamos a necesitar toda esta cantidad de columnas para
generar nuestra tabla de solución. ¿Sí? Muy bien, si no hay dudas, entonces vamos a ir quedando por ahí. Vamos a dejar de grabar para que no se haga muy largo. De hecho, ya creo que se hizo bastante largo. Ok, entonces, como siempre, las grabaciones, tras que ya Google Meet las procese, yo las coloco ahí en plataforma y todo el mundo tiene acceso. Los que tienen acceso, obviamente, a la plataforma pueden entrar y revisar todo lo que hemos visto en esta clase. Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, licenciado, buen día. Quería mencionarle sobre los grupos, que esta es mi segunda clase y la verdad no tengo grupo. Hay que hacer de cuántos participantes. Quería que me explique eso un poco, licenciado. Ya los grupos son en realidad para el proyecto, ¿no? Y el proyecto recién lo vamos a ver después del segundo examen parcial. Pero si ya quieren ir haciendo grupos, pueden hacerlo y los grupos deben estar conformados con 6 integrantes, más o menos, ¿no? Entonces, esa es la idea, que tengamos 6 o un poco más, porque este es un grupo numeroso, entonces no queremos hacer muchas exposiciones, ¿no? Esa es la idea, Juan Carlos. Este proyecto se lo tiene que defender, o sea, ¿en base a qué va a ser el proyecto, licenciado? Claro, ustedes van a hacer un proyecto de un método numérico que no esté considerado en el programa analítico, van a hacer una monografía, van a hacer un PowerPoint para presentar y después se graban ustedes un video haciendo la presentación del método, ¿no es cierto? Resolviendo algunos ejercicios y tienen que hacer además un programa, ¿no? En algún lenguaje que ustedes dominen para la solución automática, digamos, ¿no? A través de ese método de problemas específicos. Eso más o menos es en síntesis el proyecto, pero como les digo, ese proyecto ya lo vamos a comenzar a ver a partir del segundo examen parcial. ¿Ya? Okay, disculpe, ingeniero, una consulta. ¿Sobre cuánto va a estar valorado ese proyecto? El proyecto vale la mitad de la nota práctica, ¿no? La nota práctica es 30% de la nota total. Entonces, el proyecto vale 15% y los trabajos prácticos que yo les voy colocando en plataforma valen 15% también. ¿Ya? Disculpe, ingeniero, ¿el práctico número 1 hay que hacerlo a mano o podemos hacerlo en computadora? Pueden hacerlo en computadora también, no hay ningún problema, ¿no? Como son prácticos, entonces ustedes ahí pueden hacerlo en computadora. Pero en los exámenes parciales, ahí les voy a exigir que lo hagan a mano, ¿no es cierto? Porque los resultados que yo les voy a colocar ahí en plataforma van a estar referidos o referenciados a los valores que se hacen manualmente. Y para inducirlos al error, le voy a colocar también los errores que se obtendrían si lo hacemos con algún software, ¿no? Entonces, yo voy a considerar que está mal, digamos, los que respondieron la solución con el software. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo hagan a mano, ¿no? Para saber si realmente conocen bien el algoritmo. ¿Ya? Ok, licenciado. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan muy buenos días, buen final de semana y chao, chao para todos. Igualmente, ingeniero, se cuida. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Que les vaya muy bien.